Buenos días a todos. Hoy es domingo, día 7 de marzo. Es el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Primer domingo del mes de marzo y tercero de este tiempo de Cuaresma. También se celebra la memoria, si correspondiera a un día, digamos, del tiempo ordinario, de las santas Perpetua y Felicidad, mártires. Dos mujeres que tuvieron un martirio muy singular. Luego hablaremos solo un poquito de ellas. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la Eucaristía, día de escuchar la palabra de Dios especialmente y tratar de meterla en el corazón para rumiarla, repasarla a lo largo de la semana, concretarla de una manera real, en compromisos de fe, en compromisos de caridad, en compromiso de servicio, ir revisando nuestra vida para ver si corresponde a la palabra que se proclama o si aún estamos lejos. El tiempo de Cuaresma en general nos invita a eso, ¿no? A la conversión, a volver a Dios, a ser cada día más santos, que nuestra vida se corresponda realmente con la palabra que se proclama. Es día de la Eucaristía, por tanto, día de acercarnos a la comunión, a la Santa Misa. Es importante que lo vivamos y siempre que sea posible será preferible la asistencia presencial que la asistencia telemática. Si no queda otro remedio, pues evidentemente menos es nada. O sea que aunque sea a través de la cámara de televisión o a través de YouTube, como hace el santuario de Covadonga, que retransmite todos los días la misa a las 12 de la mañana. No olvidamos también que el Santo Padre está de visita en Irak y recemos especialmente este día también, pues por él y por los frutos de este viaje. El Evangelio de este domingo es Juan 2, 13 al 25. Es ese domingo donde el Señor se encara con mercaderes y comerciantes en el templo. Quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, etc. En realidad, la palabra de Dios de este domingo nos sitúa ante dos pilares fundamentales para el judaísmo. Uno, la ley dada por Dios a Moisés, y dos, el templo, lugar sagrado, donde se ofrecían los sacrificios del culto. Pero ambos pilares debían servir para ayudar al pueblo a construir una sociedad justa. Sin embargo, estaban carcomidos por el legalismo y los intereses humanos. Por eso Jesús proclama una nueva ley que tiene como centro la voluntad del Padre y un nuevo templo que es su cuerpo resucitado. Cercana a la Pascua, ese es el contexto, ¿no? La fiesta judía que recordaba la experiencia del Éxodo, Jesús va a Jerusalén y se acerca al templo. Lo que allí ve le disgusta profundamente y siente la necesidad de denunciarlo. Como las palabras no son suficientes, recurre también a los gestos, siguiendo la forma de actuar de los antiguos profetas. Para los judíos, el templo era el lugar más sagrado. En él se daba culto a Dios y se le ofrecían sacrificios de animales, ¿no? Como solo había un templo y la gente a veces venía de muy lejos, en lugar de traer las víctimas para sus sacrificios, lo que hacían era comprarla allí. Pero primero tenían que cambiar las monedas por la divisa oficial del templo. ¿Por qué? Porque las monedas de fuera eran monedas romanas, de curso legal, pero del opresor, ¿no? Y por tanto dentro del templo se consideraba esa moneda como una moneda impura, y el templo tenía su propia moneda. Por eso había mesas de cambistas. Y luego comprabas las víctimas, ¿no? Los animales, los pichones, las palomas, los corderos, los bueyes.
Por eso hay vendedores de palomas y de otros animales. Con este sistema en torno al culto del templo existía, ya se puede sospechar, pues un gran negocio. Es en este contexto donde debemos situar la actuación de Jesús narrada en este episodio. El relato tiene dos escenas que concluyen con una reflexión del evangelista. El templo ya no se ajusta a los planes que Dios tenía sobre él. Demasiados intereses económicos, sociales, políticos, ocultaban su sentido religioso originario. Por eso Jesús, con un gesto que recuerda las acciones llamativas y provocadoras de los antiguos profetas, echa fuera del templo a los vendedores y cambistas. Los discípulos interpretan el gesto desde una cita del Antiguo Testamento y ven a Jesús como un apasionado, un devorado por la causa de Dios. Este gesto suscita dos reacciones inmediatas. Por una parte, los fariseos cuestionan con qué autoridad Jesús ha obrado así. Llegando más lejos y a la luz del misterio pascual, el cuarto evangelista habla de la sustitución del templo por la persona de Jesús resucitado. Es este el significado más hondo del signo de Jesús. El resucitado es el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el ser humano. A partir de la muerte y la resurrección de Jesús, a las que se alude de modo significativo en este pasaje, Israel no necesitará reconciliarse con Dios a través de sacrificios de animales. El pueblo quedará reconciliado por la entrega de Jesús, el Cordero de Dios, que hace esa entrega de sí mismo, ¿no? Este relato tuvo una gran importancia para los primeros cristianos. Jesús resucitado es el nuevo templo, la nueva presencia de Dios que ponía su morada entre nosotros. Él sigue siendo el nuevo lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Esto es lo que se nos invita a revisar en este camino de Cuaresma. El pasaje del Evangelio de hoy presenta la imagen de un Jesús un tanto polémico, subversivo contra toda religiosidad, que no esté centrada en la voluntad del Padre. ¿Qué actitudes concretas te invita a tomar en tu vida? No cabe duda de que las iglesias de ladrillo son importantes para el culto, pero solo si tienen sentido cuando están sustentadas por una iglesia de piedras vivas. La iglesia somos tú, yo, todos los bautizados. ¿Qué deberíamos cambiar en nuestras vidas para que nuestras comunidades eclesiales fueran coherentes y vivas? ¿Qué pasos concretos vamos a dar en este sentido, ¿no? Aquel día, enfadado, Señor, echaste a los mercaderes del templo. Hoy quizá nos echarías a nosotros, que hemos inventado otros dioses. Por ejemplo, los centros comerciales, que son, perdón por la expresión, las catedrales del consumo, donde a veces pasamos gran parte de la vida, en los que gastamos sin freno, adquiriendo cosas y más cosas, sin pensar en los hermanos que carecen de lo esencial. Despiértanos, Señor, despierta nuestro templo interior, reaviva nuestras celebraciones. A veces hay mucha apatía, mucha rutina, mucho cansancio y hastío. Es el que se cruza de brazos y ni siquiera contesta, ¿no? Hazte presente en todos nuestros ritos y no permitas que se nos cuele la rutina nunca, ¿no? En oración, presenta también al Señor hoy tu casa, tus cosas, tu cuerpo, como templo de Dios, templo donde tienes que orar y con quien oras al Señor. Oramos con toda nuestra vida, también con nuestro cuerpo, ¿no? Tus normas, Señor, facilitan la vida, tus consejos
nos sosiegan, tus mandatos nos alegran el corazón, y seguirte hace que se nos rían hasta los huesos, porque llenas nuestros días de tu compañía y de tu misión. Decía que hoy, al principio, que hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de las santas Perpetua y Felicidad, mártires. Perpetua, hija de padre pagano, era una joven noble de 22 años, madre de un niño aún entre pañales. Felicidad dio a luz en la cárcel a una niña, alumbramiento que le permitió participar en el martirio. Fueron encarceladas juntamente con los santos Saturnino, Revocato y Secúndulo. Todos ellos eran catecúmenos y fueron bautizados en la prisión, donde se les juntó su catequista Saturio. Excepto Secúndulo, que murió en prisión, fueron azotados, expuestos a las fieras y decapitados por la fe en la arena de Cartago, el 7 de marzo del 2002. En la famosa Pasio escrita, Perpetua y Saturio explican los sueños que tuvieron en la prisión. Un escritor, quizá Tertuliano, acabó de dar forma al interesante documento. La fiesta de Santo Tomás de Aquino, que antes se celebraba el 7 de marzo, había motivado que desde 1908 la memoria de los mártires, que hoy se conmemora, se celebrase el día 6. Así que ahora Santo Tomás se celebra en enero. Este día 7 es el día de Santa Perpetua y Felicidad, mártires, y el próximo día 8 será San Juan de Dios, religioso. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de estas mujeres mártires. Os deseo muy buen día, feliz domingo para todos. Os deseo también una estupenda semana. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.